Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la primera clase de la asignatura. Algunas situaciones de carácter general. La asignatura es métodos numéricos. Paralelos. Hay tres. El paralelo 1, que lo tiene el profesor Juan Egaña. El paralelo 2, que lo tiene el profesor Javier González. Y el tercero, que es el paralelo C3, que es el profesor Jorge Rojo. Le entrego mi correo, que ya lo están manejando, pero es importante porque en la universidad hay otro profesor que tiene el mismo nombre, Jorge Rojo. Entonces, si escriben el correo o no viene el correo, le va a llegar a la información a ese profesor. El correo, entonces, J. Rojo J. Importante el J, entonces, @ucn.cl. La asignatura método numérico, hay 3 paralelos, profesor Juan Egaña, Javier González y yo. Ya llevamos varios semestres trabajando con este grupo, así que hemos logrado cierta afinidad. En cuanto a la edad de cada uno, está bien distribuido en el tiempo, ¿ya? El profesor Javier González lleva aquí como profesor de la universidad unos 2 o 3 años, así que debe tener la edad de unos 24 o 25 años. El profesor Juan Egaña ya debe tener unos 20 años en la universidad, y en el caso mío, que yo ya tengo la juventud acumulada, tengo bastante juventud acumulada. Formamos un buen equipo, así que en cuanto a la preparación de las pruebas no tenemos grandes dificultades. Como estoy hablando de pruebas, tenemos 3 evaluaciones, 30%, 30% y 40%. Lo voy a poner en la plataforma, pero de todas maneras la prueba 1 la tenemos para el mes de septiembre, por allí, el 23, jueves 23 de septiembre. Jueves 23 de septiembre. Todas las pruebas son día jueves, 23 de septiembre. El segundo control es el día jueves también. Ya eso es en octubre. El 28 de octubre. 28 de octubre. Y el control 3, día jueves también, ya es ahí en diciembre. El 9 de diciembre. 9 de diciembre. Tenemos los porcentajes: 30%, 30% y 40%. Borramos un poco para seguir entregando información. En cuanto a las unidades, son 5 unidades. Las unidades son 5. La primera, que es ecuaciones no lineales. Queremos resolver la ecuación f de x igual 0. Entonces, no siempre tenemos fórmula. Entonces, nos queda la alternativa de hacerlo en forma numérica. Hay muchos métodos. Nosotros vamos a estudiar 2 de ellos. El método de bisección,
método de disección y el método de Newton. El método de disección, el nombre lo dice. Tenemos el intervalo donde se encuentra la raíz. Ese intervalo lo dividimos por la mitad y nos vamos quedando ya con aquel intervalo que va conteniendo la raíz. De esa manera. Es el método de disección. El otro método, que es el método de Newton, trabaja con la derivada de la función. Esa es la diferencia. ¿Ya? Hay muchos métodos más. Regla falsa y regla falsa y modificada. Método secante, pero nosotros vamos a trabajar con dos métodos. Y ahí tenemos la primera unidad, es la primera prueba. El segundo tema tenemos interpolación. Interpolación. Aquí hay una serie de valores y se trata de encontrar un polinomio que pase por cada uno de los puntos. Vamos a estudiar dos polinomios que son el polinomio de interpolación de Lagrange y el polinomio de interpolación de Newton. Nuevamente aparece Newton. Y en la tercera prueba tenemos derivación, integración numérica. Derivación. Fórmulas para calcular distintas derivadas, y en la integración vamos a estudiar dos métodos, que es el método del trapecio y el método de Simpson. Y en cada uno de estos métodos está también involucrado, como son métodos numéricos, con qué precisión estoy calculando ese valor. Por lo tanto, tiene que haber aquí un error. Un error del polinomio. Aunque aquí vamos a entregar una sola fórmula nomás. Y esto, aquí tenemos la primera prueba, y aquí tenemos los contenidos para el segundo control. Y faltaría la tercera y cuarta unidad. Ustedes se están dando cuenta que yo estoy aquí utilizando una pizarrita, ¿ya? La tenía en un allí en un rinconcito. No quiere. La tenía en un rincón, se quedó detenido la grabación. Profesor, a mí sí me figura que estuviera grabando. Ahora sí. Explicaba que estoy borrando la pizarra, y esta pizarra la tenía ahí en el patio, y cuando nos tocó trabajar en este sistema tuve problemas de cómo hacer las clases, ¿ya? Me acordé y recurrí a ella y la instalé aquí en un dormitorio, ¿ya? Y estoy trabajando. Entonces, lo que quiero explicar es la metodología que voy a llevar con ustedes. ¿Cuál va a ser la metodología? Que voy a hacer las clases aquí en pizarra. Y todo lo que de alguna manera estoy hablando se lo voy a entregar, va a quedar registrado ahí en la plataforma, ¿ya? Va a quedar. Entonces van a tener el respaldo del video, que lo voy a subir a un canal, Profesor Jorge Rojo, ahí va a estar los videos. Repito, Profesor Jorge Rojo, ahí va a estar los videos y van a tener el respaldo. ¿Cuál es la dificultad que tenía en un comienzo de mis clases? Lo más importante, y no se olviden de... yo tengo bastante años de docencia universitaria, entonces lo que como alumno me recuerdo que un profesor nos dijo: jóvenes, ustedes, yo me estaba preparando para profesor de enseñanza media, ¿ya? Me estaba preparando, yo estudié ahí en la misma universidad donde están ustedes, yo fui alumno de esa universidad, y
tendría 17, 18 años, y ahí el profesor nos dijo: jóvenes, ustedes van a ser profesores, y yo les voy a dar la siguiente indicación. Ustedes cuando salgan van a preparar su clase unas 100 hojas, ahí van a hacer. Y esto es muy probable que no pasen a 100, pero se van a acercar a esas cantidades. Pero imagínense, ustedes van a estar 15, 20 años enseñando lo mismo. Entonces ya en el quinto año ya ustedes no van a pasar las 100 hojas, van a pasar 50, 30. Entonces lo que yo les recomiendo a ustedes, no caer en la rutina. Y eso a mí se me quedó muy grabado. Y en mis clases, yo cuando hacía en forma presencial, improvisaba cosas. Entonces tuve problemas ahora con este sistema, porque como se está grabando la clase, entonces tiene que ser más continuo. Me costó esa conexión, me costó. Entonces me di cuenta que tenía que tener preparado el libreto, ¿ya? Lo que voy a decir, por lo menos acercarme a ello, ¿ya? Acercarme a ello, ¿ya? Entonces allí, ¿ya? Vuelvo a la metodología, entonces hacer mis clases aquí en pizarra, tratar de explicarlo lo mejor que pueda, y el respaldo del documento para que ustedes lo comparen. Siempre se van a producir ciertas diferencias, ¿ya? Eso es. Estamos allí entonces en la primera, segunda, tercera, la cuarta unidad, que es solución numérica para un sistema de ecuaciones, donde A tiene de orden n. Aquí hay métodos directos que solamente nosotros lo vamos a mencionar, porque de alguna manera ustedes ya se les enseñó allí, estoy seguro, en álgebra 2, cuando analizan el rango de una matriz, ya, y ven si un sistema tiene solución, con el rango la ampliada tiene solución o no tiene solución. Si tiene solución, la solución es única, hay infinitas soluciones, y ahí aparece el método de eliminación de Gauss. Nosotros aquí lo vamos a mencionar solamente. Y los métodos iterativos, vamos a enseñar el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Eso es. Allí, y para terminar, es la quinta unidad. La quinta unidad, que es ecuaciones, problema de valor inicial, ecuación diferencial. El problema de valor inicial. dy de x, f de x, y, con y en x0 igual y sub 0. Ustedes allí en la asignatura de ecuaciones diferenciales estudiaron algunos métodos: separación de variables, lineal, homogénea, factor integrante. Y nosotros nos vamos a dedicar aquí al problema de valor inicial. ¿Qué métodos vamos a estudiar allí? Taylor, Euler mejorado, los esquemas de Runge-Kutta. Ahí tenemos entonces la cuarta y quinta unidad, que forma con los contenidos para la tercera prueba. Entonces, lo más importante de lo que acabo de mencionar es la metodología. Las clases las vamos aquí a presentar aquí en pizarra, y vamos a tener el respaldo allí
de lo que yo voy a hacer en la plataforma. Vamos a empezar a desarrollar la primera unidad. Primera unidad. Entonces, ecuaciones no lineales. Ecuaciones no lineales. Presentemos el siguiente enunciado. El siguiente enunciado. El teorema de Bolzano, que está presente en cada uno de los esquemas. Tiene que estar. Sea f es la función asociada con la ecuación. F es la función asociada con la ecuación. Sea f función continua en cierto intervalo, tal que el producto de f en A por f en B es menor que C. ¿Qué va a implicar eso? ¿Qué va a implicar? Eso va a implicar que va a existir en intervalo A, B, X igual a C, tal que el F en C sea igual a C. Ese es el teorema de Bolzano que va a estar presente siempre en los esquemas. Veámoslo gráficamente. Entonces tenemos aquí nuestro plano de coordenadas, X, Y, y ahí tenemos una función. Si nos fijamos, este valor A y este valor B, vemos que en ese intervalo A, B, la función es continua y hay cambio de signo en el producto. Me dice que en ese intervalo por lo menos hay una raíz. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Para obtener la raíz de f de x igual 0, realizaremos dos etapas. ¿Cuál va a ser la primera? Encontrar intervalo A, B que contiene
a una sola raíz. Y la segunda parte es emplear algún método para obtener la raíz con cierto grado de exactitud. Ahí está. Esas son las dos etapas. En esta clase nos vamos a dedicar al primer punto, ¿ya? Encontrar el intervalo A, B que contiene a una única raíz. Aquí, entonces, va a ir dependiendo del dominio de la función, porque aquí estamos trabajando con la ecuación. A esa ecuación le asociamos una función, y esa función va a tener un cierto dominio. Entonces, el intervalo que nosotros elijamos va a depender del dominio de la función. Si son todos los reales, podríamos ahí trabajar como el menor intervalo que contiene a la raíz, podríamos trabajar con enteros consecutivos, ¿ya? Si está por medio de la función logaritmo natural, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces ahí va a ir dependiendo. Pero eso va a formar parte del enunciado, tiene que estar bien preciso. Recuerden que la pauta de evaluación tiene que ser una única, entonces eso, las características del intervalo tienen que estar allí dadas. Y la segunda parte es mejorar esa raíz. Entonces tiene que haber aquí un criterio de parada. ¿Cómo voy a detener? Tiene que haber con qué exactitud. En esta sesión trabajaremos en la primera etapa. Vamos a utilizar lo siguiente. Tenemos acá, tenemos nuestra ecuación que es f de x igual c. F de x. Una alternativa, como tengo mi ecuación, a esa ecuación está asociada una función. Entonces, si soy capaz de esa función graficarla, las intersecciones con el eje X, me va a decir cuánta raíz se va a tener. Pero ese camino es muy laborioso. Entonces, adoptamos otro, que es el que yo voy a escribir acá. Tenemos, y eso lo vamos a escribir en forma equivalente, como una igualdad de dos funciones, como f de x igual a g de x, f de x. Y estas las grafico, que son más sencillas que esta. Entonces las grafico estas. Aquí tengo la función igual f de x, y aquí tengo la otra que es igual a
g de x. Por lo tanto, las abscisas de las intersecciones de f y g son las raíces de la ecuación. Ese es el procedimiento, ¿ya?, que vamos a utilizar. Mi ecuación la escribo como una igualdad de dos funciones que son más sencillas que graficarlas. Lo hacemos. Las intersecciones me dice cuántas raíces va a tener. ¿Ya? ¿Cuántas raíces va a tener? Ya. Algo iba a mencionar. Me acordé de repente, pero se me escapó. Pero ya no me voy a acordar. ¿Qué es lo que quería decir? Me acordé. Entonces aquí las ecuaciones tienen las siguientes características, que puede estar dada explícitamente o dada implícitamente. ¿Ya? Entonces el primero vamos a darlo en forma explícita, voy a escribir la ecuación. Y si tenemos tiempo, allí lo hacemos en forma, otro ejercicio en forma explícita. Aquí en lo que yo le voy a subir a la plataforma hay 4 ejercicios, hay 4. Por lo menos vamos a hacer el primero de ellos. ¿Ya? Entonces, ejemplo ilustrativo 1. Aprovecho también de mencionarles que ya les subí a la plataforma la guía de ejercicio número 1, ejercicios resueltos de bisección y ejercicios resueltos de Newton. Faltaría complementarlo con algunas pruebas de semestre anteriores. ¿Ya? Faltaría complementarlo. Ya. Entonces, nos vamos a preocupar un poquito del enunciado. Dice, determinar el número de raíces de la ecuación x al cubo menos 2x menos 2 igual 0. Y los intervalos con extremos enteros consecutivos que la contienen. Lo que yo les mencionaba. Entonces aquí está dadas las características del intervalo A, B, que sean enteros consecutivos. Veamos el desarrollo. Tenemos x al cubo menos 2x menos 2 igual 0. Podría, bueno, esta es una ecuación cúbica, ¿cierto? No hay mucho drama de graficarla, pero para ser consecuente con lo que escribí antes, entonces lo voy a escribir como una igualdad de dos funciones. Ponemos aquí x cubo y aquí ponemos 2x más 2. Sea f de x igual x cubo y la función g de x igual a 2x más 2. Y vemos la gráfica que tenemos acá, la x cubo que
en más de alguna oportunidad se ha graficado, y la otra con pendiente positiva, que la corta ahí en el 2. Y este es menos 1. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice la gráfica? La gráfica me dice que la corta en un solo punto. Voy a encontrar entonces el intervalo. Antes de borrar, determinar el número de raíces de la ecuación, de esa ecuación. Y los intervalos con extremos enteros consecutivos que la contienen. La gráfica me dice que hay tiene una sola raíz real. Como es polinomio cúbico, las otras dos raíces tienen que ser complejas. Sea determinación de los intervalos. Sea f de x la función asociada a la ecuación, que es x cubo menos 2x menos 2. Evaluemos entonces f, el 0, abarcamos el teorema de Bolzano, ¿cierto? Esta es función continua. F de 0, que es menos 2, que es menor que 0. F en 1, que es el 1, menos 2, menos 2, que es el 1, menos 4, que es menos 3. Que es menor que 0. F en 2, tenemos 8 menos 4 menos 2, que es 8 menos 6, que es 2, que es mayor que 0. En la función f de x igual x cubo menos 2x menos 2, se tiene que primero es continua. Continua en ese intervalo, porque es un polinomio para todos los reales, pero en particular para ese. Y además f en 1, f en 2 es menor que 0. Y por teorema de Bolzano, eso me dice que tiene que existir un valor de c tal que f en c sea igual a 0. Eso es la primera parte del procedimiento para encontrar las soluciones en forma numérica de ecuaciones. Profe, una consulta, ¿no había mencionado que el F2 era mayor a 0? Sí, F en 2. Y abajo puso que F1 y F2 eran menores a 0. El producto de esta con esta. Ah, ya. Y arriba puso que es continua entre 1 y 2, ¿o no? Claro. Ya, profe. Gracias. Gráficamente es así, ¿cierto? Aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. Entonces aquí f en 1, la función en 1 es negativa y la función en 2 es positiva. ¿Ya? Positiva. Entonces ahí, si sucede, significa que esa función tiene que cortar al eje X en ese punto. Tiene que haber ahí. Vamos a complementar
complementar lo anterior, mostrando en forma, porque aquí está hecho en forma gráfica, cuando yo separé, ¿cierto? Y grafiqué cada una de las dos. ¿Ya? Mostrando en forma analítica que la ecuación tiene una única raíz real en 1,2, ¿no? Que es única, no hay otra. Pero analíticamente, ¿no? Lo que se hizo antes gráficamente. Porque de repente allí uno, en la prueba pide hacerlo en forma analítica, ya no gráficamente. Entonces ya se está complementando eso. Profesor, una consulta. Dígame. Las pruebas uno puede usar una aplicación para hacer las gráficas, como la de GeoGebra, algo así, o no, o es mejor que no lo hagamos. Claro, se apoya, pero sí, no hay problema en eso. Porque como son pro desarrollo, eso va a formar una parte nomás de todo. ¿Ya? Ah, perfecto. Listo. Muchas gracias. Es una parte nomás. Ok. Usualmente uno también dice, la raíz o la ecuación tiene una raíz en ese intervalo, lo da. ¿Ya? Pero entonces aquí tiene sentido lo que yo estoy haciendo, porque tú lo estás haciendo gráficamente, con GeoGebra, ¿cierto? Pero supongamos que yo te lo diga, hágalo en forma analítica, entonces ahí ya no te sirve eso. ¿Ya? Claro. Entonces, aquí nos tenemos que apoyar del cálculo, ¿ya? Si yo tengo una función, y la derivo una vez, ¿qué me dice la derivada? ¿Qué me dice la derivada? ¿Qué me dice la derivada? La derivada, si yo esa primera derivada la igualo a 0, voy a tener los valores críticos, que son los candidatos a máximo o mínimo. Pero ¿qué sucede si esa derivada es siempre positiva? ¿Qué significa que una derivada que es positiva? O que la derivada en un cierto intervalo sea negativa. ¿Qué significa? Si es positiva, significa que la función es creciente en ese intervalo. Siempre creciente. Si es negativa, siempre es decreciente. Entonces, si es siempre creciente, la va a cortar una vez, ¿no? ¿Ya? Ese es el procedimiento. Entonces, para complementar lo anterior, mostraremos en forma analítica que la ecuación tiene una única raíz en ese intervalo, ¿no? Sea f de x igual x al cubo menos 2x menos 2. La derivada, que es f' de x, que es 3 veces x cuadrado menos 2. Entonces, en intervalo 1,2, ¿qué va a implicar? ¿Qué va a implicar? Que f' de x siempre es mayor que 0. La derivada siempre es mayor que 0. Si la derivada es mayor que 0, si f' de x es mayor que 0, significa que la función es creciente en 1,2. Por lo tanto, corta
al eje X en un solo punto. En un solo punto. Bien, jóvenes, quedan allí, esa es la sesión de hoy día, espero que se haya entendido. Profe, disculpe, yo tengo ¿Sí? una duda. Lo que pasa es que no me quedó claro cuando mencionó que era continuo en 1,2. O sea, entendí que se intersectaba en un punto, pero no entendí por qué se define ese intervalo. ¿Me lo podrías explicar, por Porque favor? ahí estamos trabajando en ese intervalo. Ahí está la raíz. Ahí encontramos esto de lo anterior. Pues. Este intervalo es de la parte anterior, ¿cierto? Pero, profe, eso se saca desde la gráfica, ¿cierto? O sea, Claro. usted dice que en el punto que se intersectó la gráfica era 1,2. Exactamente. Ya, gracias. Aquí teníamos esa parte que tú me estás mencionando. Aquí tenemos, esta es la cúbica, y ahí teníamos la recta, ¿cierto? Y ahí teníamos el 1,2. Y ahí, al evaluar, esta es menor que 0 y el valor en 2 es mayor que 0. Y por el teorema de Bolzano, entonces, en ese intervalo hay una raíz. Eso es el que me dice una raíz. Pero la duda es cómo mostrar que realmente esa raíz es única. Bueno, lo puedo hacer por la gráfica. Pero si me piden en forma analítica, tengo que trabajar con lo que allí está. Complementen entonces todo lo que yo hice en esta clase revisando los otros ejemplos que hay 3 más. ¿Ya? Hay 3 más. Quiero responder a la exigencia del protocolo que las extensiones de las clases no sean más de 1 hora. ¿Ya? Por eso que estoy contando. En la clase de mañana vamos a empezar a trabajar, aunque nos quedan porque van a ser las 9. Vamos a atender alguna consulta antes de despedirnos. Bueno, en la clase de mañana vamos a trabajar con el método de Newton. Entonces, de alguna manera vamos a retomar lo que hicimos en esta sesión. Profe, una consulta. Dígame, Oscar. ¿Cómo es la metodología de la evaluación? Se hacen dos preguntas y son de desarrollo, 2 o 3 preguntas de desarrollo. No sé si respondo. Ah, ya, profe. Ok, gracias. 2 o 3 preguntas de desarrollo. Bueno, ahí cuando ponga en plataforma las pruebas anteriores, ahí te vas a dar cuenta. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguien me está preguntando por la asistencia? No voy a registrar la asistencia. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consulta, entonces nos vemos mañana creo que tenemos a las 12, ¿parece? Sí, a las 12. Bien, niños, nos vemos mañana. César, Oscar, Catalina, Javiera, Aquino, Alejandro, Maximiliano. Chao, Chao. profesor. Chaito. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chaito. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias.